Vamos a dar inicio entonces, Fabio, por favor, con la primera exposición. Gracias, doctora. Bueno, vamos a dar inicio, como decía la doctora, y vamos a presentar al doctor Eduardo Lisinski, que nos va a hablar sobre abordaje del paciente séptico. Un poco del doctor Eduardo Lisinski. Él es graduado en Medicina General en la Universidad de los Andes de Venezuela, con experiencia en atención prehospitalaria, traslados especializados, atención primaria, puerta de emergencias y urgencias médicas. Es médico de ambulancia especializada SAME 105, médico de emergencia móvil y traslado especializado, médico de puerta de emergencia y médico de policlínica. Bienvenido, doctor Eduardo Lisinski, un honor también contar con presencia internacional. La sala es suya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento, primer simposio internacional de actualización en emergencias médicas y urgencias médicas. Muchas gracias a la Comisión Científica del Colegio Departamental Médico de La Paz por la invitación. Y bueno, es un honor abrir este simposio con mi presentación. Ya les comparto la pantalla en un segundo. No sé si todos lo pueden ver. Sí, ahora sí se ve, doctor. Bien, perfecto. Bueno, como ya me habían dicho, ya habían comentado, soy el doctor Eduardo Lisinski. Eh, Me desempeño como médico de emergencia prehospitalaria actualmente. El sistema de atención médica de emergencias 105 es el número de emergencias médicas de acá de salud pública en Uruguay. Me desempeño en la ciudad de Montevideo. Ya había trabajado previamente en otras emergencias móviles. Acá el sistema de emergencias prehospitalarias está a cargo de los médicos. Acá no existe la figura del paramédico, por lo que en las ambulancias quien aborda es un médico, enfermero y chofer. Entonces, a diferencia de los sistemas que dependen de paramédico, acá se requiere una valoración médica previa antes de llegar a la puerta de emergencia. Y por eso hay mayor presión para llegar a la puerta con un diagnóstico. Y por eso la prehospitalaria acá es una especie de pre-emergencia hospitalaria. Al mismo tiempo me desempeño académicamente como residente de medicina nuclear en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintero en Montevideo. Bueno, vamos a hablar hoy del abordaje inicial del paciente escéptico. Este título es muy importante y ya voy a explicar por qué. Bien, para efectos didácticos dividí esta presentación con una especie de capítulos. Primero voy a empezar por los límites de esta presentación, ya voy a explicarlos, los conceptos de la sepsis, el abordaje de la sepsis, un segmento que quiero hablar que es la sepsis de retraso, que va a explicar todo esto, y el resumen final. Bien, ¿cuáles son los límites de esta presentación? La sepsis en esta presentación va a ser abordada desde la perspectiva del médico en atención primaria o como en mi caso en la atención prehospitalaria, que se afronta a un paciente de primera con esta patología. Es decir, el médico que no está en un centro de alta complejidad o que tiene limitaciones de recursos diagnósticos y que tiene un paciente escéptico, porque es muy fácil leer los protocolos desde el punto de vista ya ingresado a cuidados intensivos o al área de estabilización hospitalaria, pero realmente la gravedad está mucho antes porque hay un retraso en el diagnóstico. Por eso lo que voy a tratar de dar son las herramientas para el médico que está probablemente en el ámbito rural, en un centro de salud periférico. Acá se le llama policlínica a los centros de salud, en sus países se le dirá centro de salud o ambulatorio, tiene muchos nombres, pero es la red de atención primaria donde estamos más limitados con ciertos recursos diagnósticos, pero que es donde recibimos cualquier cantidad de patologías que tenemos que referir a un centro de media complejidad. Por eso vamos a verlo desde esta perspectiva. El manejo integral de la sepsis no va a estar cubierto en esta presentación, porque el manejo integral es de gran amplitud, es bastante complejo. Es territorio de la medicina crítica, de la medicina interna y de la infectología. Está todavía muchas cosas en discusión, hay muchas herramientas de avanzada que se están usando para la sepsis, hay mecanismos que todavía están en discusión. Es mucho más complejo, no nos daría el tiempo y además es un ámbito mucho más complejo y el objetivo que va a ser esta presentación va a ser el reconocimiento temprano de la sepsis. Bien, habiendo dicho esto, los conceptos de sepsis los tomamos del tercer concepto internacional de definiciones de la sepsis y el shock séptico,
la revista de la Asociación Médica Americana. Estamos en el tercer consenso sepsis 3, se le llama, fue publicado en el año 2016, tardó 15 años en actualizarse, el previo fue en el año 2001. Todos los que se graduaron del año 2017 para atrás probablemente estudiaron las definiciones de sepsis del segundo consenso y se modificaron varias cosas que voy a comentar brevemente. No me voy a enfocar en la historia porque las definiciones previas lo que puede dar es lugar a confusión y lo que queremos evitar en esto justamente es la confusión diagnóstica, así que nos vamos a limitar a lo actual. Entonces, en este consenso tenemos dos definiciones: la sepsis y su evolución, que es el shock séptico. En los consensos anteriores había muchos más estadios, pero que generaban confusión diagnóstica y retraso en el reconocimiento de la gravedad del paciente, por lo que se redujo a sepsis y shock séptico, siendo la sepsis una disfunción orgánica potencialmente mortal que es causada por la respuesta excesiva del huésped a una infección. Bien, el diagnóstico de la sepsis está dado por una infección que bien puede estar documentada o sospechada, y un aumento en la escala de SOFA, que le vamos a hablar más adelante, de dos o más puntos. En este estadio de sepsis, la mortalidad es alrededor del 10%. La evolución no tratada de la sepsis evoluciona al shock séptico, que es el estado subsecuente a la sepsis, donde ya hay muchísimas anomalías del metabolismo celular y circulatorio que son lo suficientemente graves para aumentar la mortalidad, que se define como la sepsis y además después la resucitación con fluidos, que es parte del protocolo de una vez reconocida la sepsis, requerir vasoactivos o tener un lactato mayor a 2 milimoles por litro. Es decir, es sepsis más ciertos criterios de inestabilidad, dados por hipotensión a pesar del manejo con fluidos o la presencia de lactato mayor a 2 milimoles. En vista de que está involucrado el lactato, sabemos que el shock séptico es diagnosticado en ámbito hospitalario con laboratorios y demás. La sepsis tiene una mortalidad de un 10% y una vez que evoluciona el shock séptico se habla de un 40%, pero hay trabajos latinoamericanos que hablan de que en Latinoamérica la mortalidad puede ser incluso el 50 y 60% cuando ya evoluciona a shock séptico. Bien, esta diapositiva es un poco cargada, en realidad no voy a desarrollar todo esto. Lo que quiero recalcar acá, déjame buscar el puntero. No vamos a desarrollar toda la cascada inflamatoria y todos los demás elementos. Lo que quiero extraer de esto es un poco qué es lo que causa la sepsis. Es una batalla inmunitaria, como decía la definición, es una difusión orgánica porque hay una respuesta excesiva a una infección. Entonces tenemos el cuerpo luchando por un lado con mediadores proinflamatorios que van a ser con efectos muy severos, muchísima liberación de radicales libres, óxido nítrico, varios elementos que generan daño tisular. Y ese sistema inmune es inteligente y sabe que hay una respuesta excesiva, entonces va a liberar mediadores antiinflamatorios, pero que en contraste van a causar inmunodepresión y van a abrir la susceptibilidad a infecciones nosocomiales o infecciones oportunistas. Es decir, tenemos un poco lo peor de ambos mundos. Tenemos el exceso de respuesta de los mediadores proinflamatorios y la inmunodepresión de los mediadores antiinflamatorios. La combinación desafortunada de ambos elementos de ambos excesos de ambos elementos va a dar la gravedad de la sepsis. Habíamos hablado del lactato antes, de que el lactato determinaba la presencia del shock séptico. ¿Por qué el lactato específicamente? Bueno, porque la producción de lactato es dada por un déficit de hipoperfusión tisular, que es básicamente uno de los elementos que va a dar la falla multiorgánica en la sepsis. Acá habla que puede haber un déficit en transporte de oxígeno o un déficit en utilización de oxígeno. ¿Cuál de las dos es en la sepsis? Todavía está en discusión. Hay algunos trabajos que hablan de una, otra de la otra. La cosa es que es indiferente porque ambos van a dar un déficit en el uso del oxígeno y va a haber una producción de lactato por el metabolismo anaerobio que va a tener los tejidos por el déficit de perfusión. Al haber un aumento de lactato, va a haber una disminución del pH y un aumento del diferencial iónico fuerte, que por lo general en una función renal normal puede ser compensado y puede estabilizar el pH y la estabilidad iónica. Pero una vez que la patología es lo suficientemente grave para afectar la función renal y reducirla, no va a poder compensar esto y el pH va a seguir bajando y también la diferencial iónico fuerte. Es decir, que cuando tenemos un lactato elevado y una acidosis ya sabemos que la función renal ya fue comprometida, estamos en un estadio
más avanzada la enfermedad. De ahí viene la producción de lactato y por qué el lactato es el elemento de gravedad en la sepsis. Aquí está acá. Bien, ahora vamos, ya que está definido, vamos a abordar la sepsis, ya que tuvimos el reconocimiento como tal. Hice una especie de roadmap para el manejo inicial de la sepsis. Tenemos la evaluación inicial, que tiene elementos que están mencionados abajo, que ya los vamos a hablar. Después, el bundle de 1 hora, que es nuestra arma desde el reconocimiento de la sepsis, para después llegar al manejo integral, que va a ser hospitalario, que básicamente se va a basar en el tratamiento etiológico, reconocer la bacteria, el monitoreo continuo, ingreso oportuno a UCI, que es el que no vamos a abordar porque es de mayor complejidad y es el ámbito intrahospitalario avanzado. Nosotros vamos a enfocarnos más que todo en los primeros 2 pasos para poder llegar a tiempo con ese paciente al ámbito hospitalario. Entonces vamos a empezar con la valoración inicial. La valoración inicial consiste en la infección, que puede estar documentada o puede ser sospechada. Podemos tener una sospecha de infección y aún así sería un criterio diagnóstico, más elementos de falla multiorgánica. La falla multiorgánica la evaluamos con este score de la evaluación de falla orgánico secuencial, que fue desarrollado en el tercer consenso de sepsis de la revista americana médica. Tiene varios elementos que van a ver que la gran mayoría son elementos paraclínicos, como la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, las plaquetas, niveles de bilirrubina, bueno, la presión arterial, el requerimiento de vasoactivos, la escala de Coleman-Glasgow probablemente es el único elemento junto con el gasto urinario final que son clínicos y no paraclínicos, el valor de creatinina. Esto va a darnos un puntaje dependiendo de la gravedad, que recomiendo más bien tener el score cerca en sus servicios y no tanto memorizarlo porque ven que son valores más o menos estrictos y puede dar lugar a confusión con el puntaje. Lo cierto es que 2 puntos o más una infección determinan el diagnóstico de sepsis. Hay muchísimos más puntos para otorgar, es decir, todos los puntos por encima de 2 lo que nos valora es la severidad o el pronóstico de ese paciente. Pero 2 puntos o más ya son sepsis con una sospecha o una infección documentada. Ahora, te había hablado de las herramientas diagnósticas para un médico que está en un ámbito médico, probablemente sin paraclínica, o hay paraclínica pero está limitada, está retrasada, o trabaja en el ámbito prehospitalario, obviamente en las ambulancias no hay paraclínica. ¿Cómo evaluamos la falla multiorgánica sin paraclínica? Bueno, el consenso de la sepsis 3, que fue publicado en 2016, que estamos hablando, estableció un criterio que se llamó Quick SOFA, es decir, el SOFA como el criterio de más arriba, pero una especie de SOFA rápido, que eran solo 3 elementos. Una frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 por minuto, una alteración de la conciencia, no especifica cuánto es Glasgow, nada, simplemente una alteración desde su base, y una presión sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Lo que se establecía es que con 2 o más elementos de estos 3 hay un enorme riesgo de mortalidad. Con un punto era dudoso, pero no descartaba. Entonces después la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la Surviving Sepsis Campaign, que es una campaña que hace la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos, que sigue de cerca los consensos de sepsis y trabaja con ellos, publicó unas actualizaciones, unas recomendaciones en el año 2021, donde se preguntó si deberíamos usar ese criterio Quick SOFA para determinar la presencia de sepsis. Y recomendaron, voy a buscar mi marcador acá, recomendaron que no se hiciera, que no se usara Quick SOFA. No porque en realidad no funcione, sino porque en los casos dudosos, donde solamente tiene uno de los 3 elementos, en muchos pacientes sí había sepsis y no se diagnosticaba y llevaba al retraso diagnóstico y llevaba a una mayor mortalidad. En los casos en los que habían 2 o más puntos, era relativamente aceptable, pero había rendimientos donde no cumplía. Probablemente uno de cada 7 o 8 pacientes no era diagnosticado con sepsis porque tenía un solo criterio de Quick SOFA. Ahora, dice que comparado con otros elementos diagnósticos de severidad, como el SIRS, el famoso SIRS, que muchos de ustedes probablemente lo estudiaron cuando estudiaron sepsis, como digo, todos los que se hayan graduado antes del año 2017 tuvieron que haberlo estudiado con el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya en desuso, sin embargo fue mencionado aquí.
la escala News o el Muse, que después de leerlo en la actualización 2021 la investigué y se la voy a mencionar más adelante. Abajo estoy mencionando un estudio donde determina para la sepsis, para predecir la mortalidad o el requerimiento de ingreso a cuidados intensivos, los diferentes usos diagnósticos. El QuickSOFA tiene una sensibilidad relativamente baja, pero una especificidad aceptable, siempre y cuando tuviera 2 o más puntos. El SIRS tiene un 91%, pero con una especificidad muy pobre, porque en realidad lo que determina es un estado inflamatorio inespecífico, mientras que esta nueva escala News ha tenido un rendimiento mucho más aceptable. Y por eso, porque en la lectura de Escontrado, que hay mucha gente que todavía persiste con el consenso viejo de la sepsis que usaba el SIRS, hay mucha nostalgia con el uso de esta herramienta. Por eso puse esta presentación acá. Porque hay mucha nostalgia. Hay mucha nostalgia con el uso del SIRS y todavía se leen artículos. Hay un poco de resistencia al cambio. Pasó mucho con los consensos de hipertensión, donde en algún momento 130-90 no era hipertensión, después de 12-8 y hubo resistencia. El SIRS fue por mucho tiempo el criterio diagnóstico de sepsis. Era SIRS más una infección. Pero requería paraclínica. Necesitábamos la cuenta blanca, es decir, ya ahí dejamos por fuera a muchos de los médicos de atención primaria o hospitalaria para diagnosticar una sepsis. Tenía varios criterios, y con esos criterios, para cumplirlos todos, no detectaba a 1 de cada 7 pacientes. Y en eficiencia ha sido superada por la nueva escala de News. La escala de News, voy a presentarla, es una escala desarrollada en el Reino Unido por Royal College of Physicians, el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Es un score nacional de advertencia temprana. No es específico para sepsis, sino para cualquier enfermedad que tenga gravedad o un criterio de mortalidad fisiopatológico. Es un score que va de 0 a 3 puntos, que toma todos criterios clínicos, donde un paciente completamente estable tiene 0 y suma puntos a medida que tenga diferentes criterios como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el requerimiento, perdón, voy a buscar el puntero, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el uso de oxígeno suplementario, la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia, que acá no tenemos la escala de Glasgow, tenemos una ABPU. ABPU, ahora voy a elaborar en esto, probablemente algunos ya lo conocen, pero igual lo voy a elaborar. En este score, un puntaje de 5 es el corte más de 5 más una sospecha de infección es el corte para sospechar de una sepsis. Pero cualquier elemento que dé 3 puntos en estas dos franjas es un elemento de alta gravedad. Entonces no importa que sume los 7 para dar una alta gravedad. Si algún score llega a 3 puntos, automáticamente pasa a ser un riesgo alto. Pero el corte va a ser 5 puntos para arriba para determinar una sepsis. Esta escala es la que es mucho más sensible que el QuickSOFA y que el SIRS. Ahora voy a elaborar en esto porque es relativamente nuevo en el uso de la valoración, la escala de conciencia ABPU. No. El score ABPU es una escala de valoración neurológica rápida. Perdón. Es una escala de valoración neurológica rápida que está basada en la simplificación de la escala de Coma de Glasgow. No reemplaza la escala de Glasgow, sino que la precede. Es una forma de valorar rápidamente el estado neurológico de un paciente. Entonces se aborda en el orden de las letras y se resta la letra que es negativa. Es decir, un paciente con un Glasgow de 15 que está consciente es un paciente ABPU. Cada letra es un criterio, donde A es alerta, B es que tiene una respuesta al estímulo verbal, P de pain es respuesta al estímulo doloroso y la U, que en inglés es unresponsive, que no responde, básicamente es un Glasgow de 3. Entonces todo paciente consciente es una ABPU. Entonces empezamos por la A. El paciente está orientado, sigue órdenes, abre los ojos, está orientado en tiempo y espacio, ya tiene la A, por consiguiente es ABPU. El paciente, digamos que está confuso, no está consciente, es decir, o que está desorientado, tiene algún compromiso de estado de conciencia. Ya no tendría la letra A, tenemos VPU. Entonces pasamos a la B.
Si al estímulo verbal el paciente abre los ojos, intenta hacer algo, algún tipo de respuesta, aunque no sea orientada, pero una respuesta a nuestro estímulo verbal, el paciente es VPU. No responde al estímulo verbal. Pasamos a la P de dolor, pain. Hacemos un estímulo doloroso. Vemos si el paciente abre los ojos, si hace algún sonido, algún tipo de respuesta. Si hace alguna respuesta es un paciente PU. Y si no responde tampoco al dolor, es un paciente U. El paciente no responde. Y tiene una correlación con la escala de Glasgow, como está escrito abajo, donde el paciente ABPU tiene un score de Glasgow de 15, un paciente VPU tiene una escala de Glasgow de 12 a 13, un paciente PU de 5 a 3 y un paciente U tiene una escala de Glasgow de 3, básicamente está en coma. Ya cualquier paciente que pierda la letra A, que esté desorientado, requiere completar la valoración con la escala de coma de Glasgow. Lo que nos aporta esto es una valoración más rápida que todos los ítems de la escala de coma de Glasgow en una emergencia. Y por eso en la escala de News usan el ABPU, porque gana tiempo. Bien. Este es el esquema diagnóstico en el consenso 3D de sepsis. Es decir, sí, el algoritmo diagnóstico. Entonces vamos a buscar el puntero otra vez. Empezamos con un paciente donde sospechamos una infección, o la tenemos documentada mejor, pero puede ser una sospecha de infección. Empezamos con la valoración inicial, que puede ser el Quick SOFA, que dijimos que no era muy específico. Acá podemos introducir el News igual o mayor a 5, donde ambos de estos valores nos dicen que sí, pasamos a una valoración de la disfunción orgánica, que ya es con la escala de SOFA. La escala de SOFA ya dijimos que con un valor de 2 puntos o más una sospecha de infección, ya tenemos el diagnóstico de sepsis. Aquí ya tenemos que empezar a manejar al paciente. Después del manejo inicial, que ya lo vamos a hablar, que es la resucitación con fluidos, uno de los elementos, se mantiene con hipotensión o con lactato mayor a 2, ya tenemos un criterio de shock séptico. Esto lo va a ver, esta escala diagnóstica, este algoritmo diagnóstico lo voy a repasar al final. Entonces, acá ya tenemos el diagnóstico de sepsis, la valoración, sospecha de infección, elementos rápidos de valoración. Después, a nivel paraclínico, ya en un centro mayor, tenemos elementos diagnósticos paraclínicos de disfunción orgánica, diagnóstico de sepsis. Tenemos que entrar al bundle de la primera hora. Es una recomendación de la Sociedad de Medicina Crítica estadounidense de elementos para cumplir apenas se reconozca la sepsis, de manera inmediata. Este es el bundle de una hora. El bundle de la campaña de sobreviviendo a la sepsis tiene 5 elementos. Estos que se inician inmediatamente desde el reconocimiento de la sepsis o del shock séptico. La idea es tratar de cumplir todos en la primera hora. Primero que nada, medir el lactato para ver si está elevado. Ya dijimos que la elevación era de 2 milimoles litros o más. Y si el resultado llega a ser así, volver a tomarlo. Pero vamos a tomar la primera muestra de lactato. Tomar muestras para hemocultivo inmediatamente, antes de empezar los antibióticos para que no nos altere la muestra. Porque tenemos que ver cuál es el agente etiológico que está causando la infección. Y después hacer tratamiento etiológico especializado en antibióticos. Pero mientras no lo tenemos, inmediatamente pasamos a administrar antibióticos de amplio espectro. De manera inmediata. Todo esto es en la primera hora. Si el paciente tiene hipotensión o la muestra de lactato dio mayor a 4, tenemos que empezar una resucitación con cristaloides a un cálculo de 30 ml por kilogramo. Y si aún con esta resucitación mantiene una presión arterial media menor a 65, tenemos que aplicar vasoactivos, que el ideal es la norepinefrina, pero se va a mencionar más adelante. Son los 5 pasos. Acá está como a modo de tarjeta de la misma campaña sobreviviendo a la sepsis, el bundle dicho de manera textual, que es primero que nada medir el nivel de lactato. Después tenemos obtener la muestra para el hemocultivo antes de empezar antibióticos. Acá pongo un asterisco porque vamos a hablar de esto más adelante. Empezar de inmediato antibióticos de amplio espectro, en vista de que no sabemos cuál es el agente etiológico. En caso de hipotensión o lactato mayor a 4, empezar la rápida administración de cristaloides a 30 ml por kilogramo. Y el uso de vasoactivos para mantener la presión arterial media por encima de 65. Ahora estas son recomendaciones más generales. Actuar rápidamente apenas se reconozca la sepsis o el shock séptico.
Minimizar el tiempo de tratamiento porque la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas. No es algo que se pueda ver por policlínica, no es algo que podamos decir venga mañana para ver cómo va, me llama cualquier cosa. Son emergencias médicas y hay que valorarlas como tal. Monitorizar de cerca cualquier respuesta positiva que tenga a las intervenciones que se está haciendo en el paciente. Porque una enfermedad muy dinámica puede hacer cambios muy rápidamente. Y después, cuando el paciente se entrega, sea entre cambios de guardia o entre instituciones, porque ya se refirió, pero cualquier entrega del paciente a otro compañero, comunicar que está en estatus de sepsis para que se sigan cumpliendo todos los protocolos de tratamiento y no se pierda, no hayan pausas porque eso determina mucho la mortalidad. Bien, acá está el gran asterisco de que hablaba cuando decía tomar la muestra para hemocultivo antes de empezar antibióticos. Esta es una actualización del 2021 de la misma campaña sobreviviendo a la sepsis, donde determinó que en realidad el antibiótico debería empezarse inmediatamente. Si el shock está presente, debe empezarse inmediatamente en la primera hora de reconocimiento. Si durante esa primera hora te da tiempo de tomar la muestra de hemocultivo y iniciar el antibiótico de amplio espectro, perfecto, estás dentro de la primera hora. Si ves que está retrasado por algún motivo el inicio de la muestra del hemocultivo, empezar el antibiótico. Empezar el antibiótico antes de la muestra. Si crees que se va a retrasar más de una hora de la primera hora de manejo. Incluso si no hay shock, pero la probabilidad de sepsis es muy alta o es definitiva, también hay que empezar el antibiótico, incluso si no hay shock. El único momento en el que vamos a esperar el antibiótico va a ser donde la sepsis es posible, es decir, no estamos del todo seguros, y no hay shock. Entonces tenemos que seguir evaluando si realmente es infeccioso o no es infeccioso, y tenemos que administrar de todos modos antibiótico dentro de las primeras 3 horas si sospechamos que hay algo infeccioso que no conocemos. Pero solamente en el caso de que no estamos seguros de que hay sepsis y de que no hay shock. Si sabemos que hay sepsis o hay shock, el antibiótico empieza inmediatamente dentro de la primera hora de reconocimiento. Y la recomendación acá viene que el vasoactivo de primera línea va a ser la noradrenalina, que fue el que demostró menor mortalidad, siempre tratando de poner como objetivo una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Bueno, otros procedimientos más invasivos como el monitoreo invasivo de la presión arterial, tratar de usar un acceso central. Esto es más de manejo hospitalario, pero básicamente quedarnos con que si tenemos que usar algún vasoactivo, la norepinefrina es la primera opción y siempre tratar de mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Esta es una tarjeta que conseguí del centro médico de la Universidad de Pittsburgh que me pareció excelente. Lo usa en realidad el personal de enfermería le dicen la hoja de sepsis CALF. CALF siendo una nomenclatura, una abreviatura que sería novillo en inglés, pero lo usan la CALF porque la C es cultivos, A es antibiótico, L es lactato y F es fluidos. Entonces la tarjeta empieza así. La hora en la que la sepsis se sospechó o que se empezaron las órdenes médicas. De inmediato, C. Cultivos enviados, el hemocultivo. A. El antibiótico. Y anotar cuál antibiótico se empezó y cuándo, a qué hora. El lactato enviado al laboratorio. Y bueno, un ítem para el segundo lactato si el primero dio mayor a 2. Y la resucitación de fluidos solo si tenía elementos de hipotensión como sistólica menor a 90, una presión arterial media menor a 65, lo que dijimos el lactato mayor a 4. Estos fluidos tienen que pasar, por cierto, no había comentado esto, los fluidos, esta resucitación con fluidos tiene que pasar en las primeras 3 horas. Entonces esta tarjeta resume bastante bien el manejo desde que sabemos que el paciente tiene sepsis durante la primera hora. Acá también tienen un cuadro muy útil para determinar cuáles antibióticos de amplio espectro podemos usar, qué combinación, porque depende mucho del ámbito hospitalario, de los recursos, de incluso la disponibilidad local, qué combinación de antibióticos puede tener o qué antibiótico. El Lunacin acá, por ejemplo, es relativamente común, ceftriaxona acá no es común, eso va a variar según región. Entonces esto es una buen apunte de cuáles antibióticos podemos usar según el ámbito donde estemos. Bien. Este es un capítulo importante porque voy a hablar de por qué me enfoqué en el abordaje inicial, en el bundle de la primera hora, y es porque vamos a hablar de la sepsis y el retraso, que ambos son elementos muy importantes. En la sepsis el tiempo es mortalidad.
Esto puede aplicar a muchas enfermedades, pero en la sepsis particularmente el tiempo es mortalidad. ¿A qué escala? Bueno, acá tenemos varios trabajos que les voy a mencionar. Este trabajo, por ejemplo, habló del retraso en la iniciación de terapia antimicrobiana, es decir, terapia antibiótica. Y vemos el riesgo de mortalidad por cada horas que pasan aumenta casi logarítmicamente, de 1 a 10 a 100 rápidamente en las primeras 36 horas. Es decir, la mortalidad aumenta de verdad con el tiempo cada hora. En el mismo trabajo evidenciaron cuántos pacientes que fueron dados de alta. Buenos días, doctor Eduardo. Por favor, Sí. le quedan 10 minutos para que considere. Muchas gracias. Perfecto. Dale, no me queda mucho. En el mismo trabajo evidenciaron cuántos pacientes fueron dados de alta hospitalaria, o sea, cuántos pacientes sobrevivieron a la sepsis manejada hospitalariamente, en relación a cuánto tardaron en administrarse los antibióticos. La mayor tasa de supervivientes, como pueden ver, fueron los que empezaron tempranamente los antibióticos. Muy pocos sobrevivieron al retraso antibiótico de 40, 60, 80 horas. Aproximadamente el 90% de los sobrevivientes del shock séptico reciben antibióticos en las primeras 12 horas de la documentación de la hipotensión. Este mismo trabajo lo que evidenció acá fue un corte a las 6 horas donde se empezaban a cruzar los sobrevivientes con el retraso de la administración de antibióticos. Después de las 6 horas ya empezaba a ser un poco una lotería, porque podías empezar antibiótico y aún así la tasa de supervivientes iba bajando de manera casi linealmente con el retraso. Visto de otra manera, no es exacto, pero podemos imaginarnos que en las primeras 12 horas, con estos números, la mortalidad aumenta un 1% por cada 5 minutos de retraso. Este trabajo lo que evidenció fue, en el manejo del bundle de la primera hora que ya mencioné, cuáles eran los elementos de mayor gravedad, cuáles elementos de retraso eran los que determinaban peor pronóstico para el paciente. Entonces tenemos la administración de antibióticos, como dijimos, entre más horas, mayor mortalidad, mayor horas de retraso, mayor mortalidad. El cumplimiento del bundle, entre mayor retraso, mayor mortalidad. Y el retraso en el uso de vasoactivos en pacientes que lo requerían también elevó la mortalidad. Estos por horas, ni siquiera fue una escala muy importante en horas. Es decir, en un cambio de guardia la mortalidad de un paciente puede aumentar casi 3 o 4 veces más. Más bien, la administración de fluidos, el retraso no demostró mucha mortalidad. No quiere decir que no lo usemos, simplemente que no va a cambiar la mortalidad. Ahora, ¿cuáles son los retrasos? El retraso en el diagnóstico de la sepsis depende mucho de cada región. Puede ser que estás en una región remota, no estás preparado para manejar la enfermedad porque tienes una mezcla de diagnósticos en la mente y no sabes cómo abordarla. Depende mucho de cada región. Pero, por ejemplo, en países desarrollados, esta guía de Estados Unidos hablaba de elementos que probablemente para nosotros en Latinoamérica son un poco ajenos. Por ejemplo, hablaba de las barreras en el retraso para enfermeros y para médicos. Para enfermería en Estados Unidos, ellos son los que realmente son, en el sistema estadounidense, son los responsables del examen físico del paciente, de la valoración clínica, incluso el manejo inicial, y el médico básicamente solo va a ver el caso clínico, a dar las indicaciones y a seguir las recomendaciones, pero el manejo como tal de cerca al paciente es de enfermería. Entonces ellos tenían un retrasos que probablemente para nosotros son un poco extraños. Como dejarle la responsabilidad de reconocer al enfermero todos los criterios de sepsis, que en nuestro ámbito lo hace el médico, pues sabemos que no tenemos la cantidad de recursos humanos para decirle a la enfermería que ya tenía una sobrecarga de trabajo en Latinoamérica, que encima reconozcan al paciente los criterios de sepsis. Y lo otro fue que la enfermería reconocía, pero dudaba en llamar al médico porque tenía dudas de si había diagnosticado la sepsis o no. Esto es tarea nuestra en casi toda Latinoamérica. Entonces esto lo podemos tomar con nosotros. El retraso en el reconocimiento y no tener dudas cuando lo tengamos enfrente. Entonces los motivos del retraso en el reconocimiento y el inicio de tratamiento de la sepsis van a variar de manera regional y hasta local. Y es importante que nosotros lo reconozcamos. Es decir, que nosotros sepamos identificar cuáles son los motivos de retraso en nuestro propio ámbito. En resumen, acá brevemente puse en una sola diapositiva todo el manejo que va a tener un médico del paciente séptico. Tanto el diagnóstico como el manejo inicial. Entonces, empezamos.
paciente con una sospecha de infección, le hacemos la valoración de gravedad, que puede ser Quicksofa, mejor el News igual o mayor a 5, nos da positivo. Bien, acá dibujo una barra, porque hasta acá podemos llegar con el diagnóstico clínico. De acá para abajo van a estar paraclínica. Entonces, si estás en un ámbito donde no tienes paraclínica, acá es donde tienes que referir al paciente, con la sospecha de infección y una escala de News igual o mayor a 5. Acá refieres al paciente a un ámbito donde pueden valorar de manera paraclínica. Va referido a un lugar donde pueden evaluar la disfunción orgánica con la escala de SOFA que requiere paraclínica con un puntaje igual o mayor a 2. Confirmamos la sepsis. Acá, sea sepsis o shock séptico, inmediatamente pasamos al bundle de 1 hora. El bundle de 1 hora, ya reconocimos la sepsis, empezamos de inmediato a primera hora, medimos lactato, obtenemos hemocultivos, al mismo tiempo empezamos antibióticos de amplio espectro. Si tiene hipotensión o lactato mayor a 4, empezamos la resucitación con cristaloides a 30 ml por kilogramo y usamos vasoactivos, norepinefrina, en caso de que necesitemos complementar para mantener una presión arterial media mayor a 65 mm de mercurio. Bien, por eso fue que me quise enfocar en el abordaje temprano de la enfermedad, porque la gran mortalidad está en el retraso y el retraso está en el diagnóstico. Y por eso nos hemos enfocado en el reconocimiento temprano, en las herramientas para los médicos para poder abordar esta enfermedad en un ámbito difícil, extrahospitalario o de centro de salud y mejorar los tiempos de respuesta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Eduardo. Ya tenemos algunas preguntas. Beatriz Mita dice, ¿la confiabilidad del diagnóstico basado en el Quicksofa es suficiente para un primer nivel de atención? Es suficiente si tienes 2 o más puntos en la escala de SOFA. El problema está en los pacientes dudosos que tienen un solo punto de los 3. En ese caso, te recomendaría tener la escala News como referencia impresa en el celular porque es más específica, porque ya teniendo 5 puntos o más, vas a tener mucha más seguridad. El Quicksofa no es que sea malo, sino que solo evidencia a los pacientes cuando tienen 2 o más puntos, y lo que se demostró es que esos pacientes con 2 o más puntos ya tienen una mortalidad muy alta y están muy cerca del shock. Entonces ya tienen un retraso encima. Los pacientes que tienen un solo punto nos dejan un tiempo de retraso en el diagnóstico y justamente ese es un tiempo de dudas que genera mortalidad si es una sepsis real. Entonces mi recomendación sería, como el Quicksofa es rapidísimo de hacer, si tienes 2 puntos o más, no se discuta más, no pase a otra escala. Refieras al paciente. Si tiene un solo punto, te recomendaría hacer la escala de News y ahí tomar la decisión. Vamos a esperar un momentito más si tenemos alguna pregunta más en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Igual, de todas maneras, agradecerle, doctor Eduardo, muy interesante su exposición. Como importante es el diagnóstico temprano, digamos, oportuno, y bueno, obviamente con todas las escalas que nos ha mostrado, esto se puede lograr mucho más fácil y evitar complicaciones en los pacientes. Correcto, gracias. Sí, ese es el objetivo justamente de la presentación. Muchas gracias. Si tiene alguna otra duda, estoy disponible. Esta presentación, por cierto, si a alguien le sirve, porque sé que hay cosas útiles sobre todo para los que manejan atención primaria, como la tarjeta de las siglas CALF. No sé si le puedo entregar la presentación a la comisión en caso de que alguno de los participantes, de los asistentes quiera verla luego. Puedo compartírsela. Claro que sí, doctor. Bien. Me la puede pasar a mí por el WhatsApp. Yo la voy a compartir en el grupo que tenemos formado de los inscritos al curso. Bien, perfecto, gracias. Bueno, creo que de momento no tenemos más preguntas, doctor. Nuevamente agradecerle por su participación, por poder apoyarnos a la Comisión Científica ya desde Uruguay con todo su conocimiento y experiencia en lo que es la atención de emergencias. Agradecerle y bueno, como le mencioné, ha sido algo muy, muy interesante, muy enriquecedor. Y esperemos poder contar con usted en algún otro evento. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir el material porque sé que ser médico fuera del ámbito hospitalario avanzado es complejo
y siempre estas herramientas son útiles porque sabemos cómo son nuestros sistemas de salud y que necesitamos todas las herramientas que nos puedan ayudar a sacar a estos pacientes oportunamente a un centro de mayor complejidad, que es muchas veces las dudas que tenemos como médicos generales cuando empezamos a ejercer. Y cualquier otra invitación que tenga otro tema que yo pueda aportar, estoy a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si está de acuerdo, doctora Yosimar, podemos dar continuidad a nuestro curso. Les retiro la pantalla para que... Gracias, doctor, no se preocupe. Sí, sí, Fabio, podemos continuar. Ya estamos con la siguiente expositora igual en sala y ya está lista para poder iniciar. Súper, doctora. Bueno, vamos a dar continuidad, como les decía, y vamos a presentar a la doctora Claudia Stephanie Flores Cabezas, que nos va a dar el tema manejo de vía aérea en emergencias. Con un poco del currículum de la doctora, ella es médico graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia. Ella tiene especialidad